cuando era chico, mi papá nos hacía una promesa a todos, nos dio una promesa, hizo una promesa en general a todos sus hijos, que el que termine séptimo grado le regalaba un reloj. Por eso tengo yo tanta desesperación por los relojes, que me gustan tanto. ¿Por qué? Porque me parece que el último que lo recibió fue David. Después ninguno más lo recibió. Se dio cuenta que éramos 6 y dijo, no, voy a tener una importante plata para gastar. Pero tengo entendido que Ani, Eli y David lo recibieron justo con Gustavo, y seguía yo. Estábamos desesperados, pasábamos por la relojería todos los días que podíamos y mirábamos los relojes a ver cuál íbamos a elegir. Lo mío era increíble, habían unos Seiko, unos Casio, unos Citizen espectaculares, pero yo quería uno que tenía calculadora porque no me sabía las tablas. Y yo digo, con esto voy a decirle las tablas a la maestra. Pero bueno, lamentablemente, por cosas de la vida, nunca se lo pregunté a mi papá, pero la promesa esa nunca me llegó, a mí. Y de eso vamos a hablar, o de eso voy a intentar hablar, de lo que realmente es una promesa, o de quién prometió y cómo lo cumplió. Una verdadera promesa, algo que yo puedo descansar en esa promesa, porque sé que esa promesa me va a llegar, tarde o temprano me va a llegar. Quiero que me acompañen en Génesis 12, la promesa del Señor a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Unas 2 hojitas más adelante, Génesis 15, 4, la promesa del Señor a Abraham, después que Abraham se había separado de su sobrino Lot, después de que Abraham lo había ido a buscar porque habían sitiado Sodoma y Gomorra donde estaba Lot, se lo llevan preso, Abraham con sus criados lo fue a buscar, lo liberta, y después tiene un encuentro con el Señor y el Señor le hace una promesa. Dice Génesis 15, 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham, la esposa, no podía tener, era estéril, Sara no podía tener hijos, y el Señor le hace una promesa a Abraham. Le dice que iba a tener hijos, y no solamente que iba a tener un hijo, sino que de ese hijo iba a salir una nación enorme, grandísima. Todos conocemos y todos sabemos, capítulo 21 de Génesis, versículo 1, dice, visitó Jehová a Sara, la esposa de Abraham, como había dicho, como su promesa había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió, Sara quedó embarazada y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo Sara, Isaac. Bueno, la primera promesa cumplida.
o la primera promesa que vamos a ver que el Señor cumplió. A su tiempo, y sí, a su tiempo, en muchos años. Dice que tenía 75 años Abraham cuando salió, a los 100 años, o sea, 25 años después, si bien la promesa que el Señor le da a Abraham de tener un hijo había pasado un tiempo, no se sabe si había pasado 5, 7 años, pero había pasado un tiempo, pero supongamos que pasó 5 años, 7 años, 10 años, esos años tuvieron que esperar, y tuvieron que esperar con mucha ansia esa promesa que el Señor les había dicho, que iban a tener un hijo. Por un lado me imagino a Sara, completamente estéril, sabiendo que su cuerpo no producía y que no podía concebir bebés, y por otro lado Abraham, cada vez que se aparecía el Señor, le recordaba, Señor, me hiciste una promesa, Señor, me hiciste una promesa. Y el Señor no se olvida de sus promesas, porque el Señor sabe la necesidad que tenemos nosotros, y sabía la necesidad que tenía Abraham en ese momento. Y el Señor a su debido tiempo, cuando Sara y cuando Abraham fueron aprendiendo, le dio lo prometido, que era su hijo. Ahora nos vamos a ir un poquito más adelante, a José. Génesis 50. Génesis capítulo 50, versículo 22. Todos conocemos José, hijo de Jacob. José fue vendido por sus hermanos, habitó en Egipto. José pasó muchos problemas y muchas tribulaciones, pero nunca dudó del Señor. Nunca. Nunca, porque la Biblia nos aclara que él, cuando estuvo a punto de pecar, él dijo, ¿qué voy a pecar contra Dios? Lo primero que dijo, no voy a pecar contra Dios. Y tampoco voy a desobedecer las órdenes de mi amo, que era Potifar en ese momento. Bueno, después que pasó todo esto, después de que pasaron los 7 años de abundancia, los 7 años de malaria, después de que se encontró con sus hermanos y que los hizo vivir ahí en Egipto, José sabía que se iba a morir. Génesis 50, 22 dice, y habitó José en Egipto, y él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de la tierra, de esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd de Egipto. Ahora, ¿cómo sabía José que el Señor iba a libertar ese pueblo? José llevaba 110 años. José a los 17 años fue vendido, 17 años tenía cuando entró en Egipto, o sea que llevó 93 años. 303 años después aproximadamente, porque a los 400 años el Señor le dijo a Abraham que de su descendencia iba a estar en esclavitud. 400 años iban a ser siervos. O sea que José, gracias a sus padres y gracias a que él confiaba en el Señor, sabía la promesa de que Dios iba a venir a libertar a su pueblo.
y él los obligó a sus hermanos diciéndole, van a llevar mis huesos de acá, porque yo no quiero quedarme acá, enterrado. ¿Y qué pasó? Éxodo. Éxodo 13, 19. Una vez que se liberta el pueblo, que pasa la Pascua, que pasan las 10 plagas, hasta la última, la muerte de los primogénitos, que Faraón deja salir al pueblo, es más, lo echa al pueblo, dice, tomó también consigo cuando iban saliendo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. O sea que aparte de que José sabía que el Señor los iba a visitar, Moisés terminó cumpliendo esa promesa que el Señor había puesto. El Señor dijo, en 400 años yo los voy a sacar con mano fuerte, mano poderosa. Y José pidió por favor, sabiendo que el Señor iba a pasar, sabiendo que esa promesa que dijo el Señor se iba a cumplir, que se lleven los huesos. ¿Y qué pasó? Cumplieron. Se llevaron los huesos. Ahora, volvemos un poquito para atrás, vamos a ir, ya que estamos en época de Pascua, vamos a ir a Éxodo 12, la Pascua del Señor. Éxodo 12, versículo 1, dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Versículo 7, una vez que le explican que tenían que tomar un corderito, que lo tenían que sacrificar, que tenían que con esa sangre pintar el dintel y los postes, vendría a ser el marco de la puerta. Versículo 7 dice, y tomarán de la sangre de ese corderito y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y en aquella noche comerán la carne asada a fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas la comerán. Ahora, hay un micrófono que se activó, me parece que es de... no alcancé a ver. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche, dice el Señor, por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre que pintaron en las puertas os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y no habrá muerte. Pasaré de vosotros y no haré en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Y qué pasó? Y pasó de que el Señor su promesa la cumplió. Yo me imagino y me pongo en la piel de todos los israelitas que estaban cautivos ahí en Egipto y deben haber pensado, ¿será cierto que no me van a matar a mi hijo primogénito si yo hago esto? Yo calculo que la confianza, la promesa del Señor era que si pintaban el dintel ya había habido una muerte, la muerte de ese cordero. Así que dice que el ángel de Jehová iba a pasar y no iba a entrar a esa casa a matar a nadie, a los primogénitos. Ahora, el miedo que deben haber tenido algunos israelitas que no cumplan su promesa al Señor, siendo que el Señor había mostrado 9 plagas anteriores y las 9 habían salido ellos perfectamente ilesos de todas. Pero yo calculo que seguramente alguno entre tantos
cientos de miles que habían, debe haber tenido miedo. ¿Y si no cumple esa promesa? ¿Y me mata a mi hijo primogénito? Pero el Señor es fiel, y el Señor cumplió. Y no hubo una muerte de los hijos de Dios, una muerte de los israelitas no hubo, hubo toda muerte en Egipto. Vamos a Josué, capítulo 6. Vamos a hablar de Jericó. Josué 6, versículo 1. Dice que la ciudad de Jericó era una fortaleza perfecta. Era increíble lo que era esa ciudad. Me puse a leer para buscar información sobre esta ciudad. Los arqueólogos no podían creer lo que había sucedido en eso. No lo podían creer. Dice así, Josué 6, 1. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Versículo 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el cuerpo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Vamos a explicarlo para las 2 niñas que tengo acá. Un pueblo, que lo que era sitiado era que el pueblo estaba cerrado y todo alrededor estaba listo para atacar. ¿Sí? Este pueblo dice que tenía paredes de 7 metros de ancho. Imagínense toda una calle por donde pasan los autos. Bueno, así eran de anchas las paredes y altas. Ahí arriba dice que pasaban los carros de del faraón, los carros de la gente de guerra, con caballos, pasaban y custodiaban la ciudad. Imagínense lo que deben haber sido esas paredes de 7 metros de ancho, lo grande que debe haber sido. Dice que nadie entraba, ni nadie salía, por miedo, porque Israel venía ganando todas las batallas, a Israel. Y Dios le prometió a este pueblo, a Israel, a su pueblo, que se los iba a entregar. Ahora, ¿cómo hacían para voltear semejante estructura? Dice que la torre tenía 8 metros de ancho, por 8 metros de ancho, un cuadrado era por 9 metros de alto. Y de ahí miraban. Nadie la podía voltear. Era una ciudad completamente fortificada. Y el Señor, ¿qué les dijo? Van a hacer esto. Van a rodear un día, van a dar toda una vuelta. Van a tocar bocina y van a descansar. Al otro día van a hacer lo mismo. Al otro día lo mismo. Van a rodear toda la ciudad y van a descansar. Así durante 6 días. Y al 7º día no van a dar una vuelta, van a dar 7 vueltas alrededor de la ciudad. 7 vueltas. Se van a marear. Y después, cuando terminen de dar 7 vueltas, dice que van a tocar tan fuerte las bocinas, y ahí dijo Josué, yo les voy a avisar y ustedes van a gritar. ¿Y qué pasó? Versículo 20. Entonces
El pueblo gritó cuando Josué lo avisó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío. Esto debe haber sido un estruendo. Y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dice que el pueblo estaba todo alrededor sitiado por el pueblo de Israel. ¿Cómo habrá sido la promesa del Señor que que los ladrillos no salieron para afuera ni dañó a ninguno del pueblo, sino se cayó hacia adentro? Solamente por gritar. No fue por gritar. Solamente por confiar en sus promesas. Por tener esta confianza, esta verdadera confianza en las promesas del Señor. Y este pueblo se derrumbaron esos 7 metros que ellos pensaban que por más que hagan lo que hagan, no iba a pasar nada, porque adentro Jericó se sentía muy seguro. Pero así todo, la promesa del Señor le dijo, yo te voy a entregar a este pueblo, y lo entregó. De estas promesas quería hablarle, de un Dios que promete y cumple. No es promesa de hombres. Lo primero y principal que tenemos que tener en cuenta, Números 23:19. Números capítulo 23, versículo 19. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dice la versión, la NBI, dice, Dios no es un simple mortal para mentir, ni cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Eso es lo que primero tenemos que tener en mente en el momento que seamos unos de aquellos israelitas que podemos llegar a tener una duda, o podemos llegar a decir, ¿el Señor se acordará de mí en este momento que estoy pasando? Porque todos estamos pasando un momento complicado. A ver, no sé si económicamente, no sé si de salud, no sé si familiar, momento complicado en el cual no podemos salir, no se pueden ver, no se pueden abrazar, no se pueden tocar, no podemos trabajar. Vemos que la economía de los países más grandes del mundo está cayendo a pedazos y decimos, Señor, ¿qué es lo que nos va a tocar a nosotros? Si soy un simple tipo que trabaja prácticamente al día, pero tu promesa es fiel. Y eso quiero que nos quedemos hoy, hermanos, con la promesa del Señor. Segunda parte, de estas personas que hablamos, Abraham, José, Moisés, Josué, se le cumplió la promesa por la fe que tenían, porque ellos confiaron en su Dios, que es nuestro Dios. Vamos a Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 11. Hebreos 11:11 dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad.
porque creyó que era fiel quien lo había prometido. A mí me pone la piel de gallina todo esto. Versículo 12. Por lo cual también de ese uno concibió de su esposo, y ese ya casi muerto con 99 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, que era la promesa que le había dado el Señor. Versículo 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Versículo 28. Por la fe, por la fe celebró la Pascua por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y esto es la fe. Y el tener fe es creer en sus promesas. Hebreos 1:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a desglosar este versículo. Es pues la fe, la certeza, el conocimiento seguro de lo que se espera y la convicción, la seguridad que tenemos en lo que pensamos, de lo que no se ve, algo invisible. O sea que en este versículo hay 2 elementos muy fundamentales. Es la seguridad, que es la certeza y la convicción, y es lo invisible, lo que se espera y lo que no se ve. Esto es lo que tenemos que tener nosotros. Muchas veces nos equivocamos en el concepto de yo tengo fe. Dejé de trabajar, me puse un negocio y tengo fe que me va a ir bien. No, eso no es fe. Eso es optimismo. La fe se fundamenta solamente en Dios y su palabra. Esa es la fe que debemos tener nosotros los creyentes. Si nosotros entendiéramos realmente lo que es vivir por fe, nuestra vida sería mucho más sencilla. Y tendríamos muchos más beneficios y tendríamos muchos menos miedos. Pero el temor nos empieza a ganar de a poquito. Y vemos que empiezan a caer mucha gente alrededor nuestro en ciudades muy grandes, empieza a morir mucha gente. Y cada vez nos gana más el temor y decir, no me irá a tocar a mí. Y nosotros que somos hijos de Dios, si nos llega a tocar, el Señor dice, no tengas temor del que te puede quitar la vida. Tenés que tener temor del que te quita la vida y puede mandar tu alma al infierno. A ese tenés que tener temor. Miedo a que nos muramos no tenemos que tener. Ahora, ¿por qué tengo que tener fe? Versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo obtengo la fe? Capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en quien fue el autor y quien la terminó de perfeccionar a la fe, que es nuestro Señor Jesús. Así la obtengo a la fe, poniendo los ojos en Él. ¿Cómo desarrollo mi fe? Romanos 10:17. ¿Cómo desarrollo la fe? Romanos 10:17, conocido el versículo. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea que, ¿cómo obtengo la fe? Creyendo en el Señor Jesús. ¿Cómo desarrollo mi fe? Mediante la palabra del Señor. No hay otra manera de desarrollar mi fe, sino oigo o leo de la palabra del Señor. Quizás muchos tomamos como pesado o demasiado, de vuelta a Casildero, otro mensaje más. Hermanos, son mensajes que nos pasan en Casildero de 10, 15 minutos, 4 minutos, 7 minutos. Tenemos que estar encerrados en la casa 24 horas. Nuestros horarios han cambiado completamente. Y más de una vez, yo por lo menos no agarro la Biblia, teniendo tiempo de sobra. ¿Qué excusa le voy a poner al Señor? Sabiendo que Él viene, sabiendo que está cerca. ¿Qué excusa le voy a poner de mi fe? ¿Qué excusa le voy a poner de estas promesas tan grandes que nos da? La promesa más importante, se las voy a leer. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. 1 Juan 5:11. Nos da vida eterna y nos limpia de nuestros pecados. Esta es la otra promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. ¿Cuál es la otra promesa que nos da? Nos da provisión. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Nos da descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Nos da paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en esta promesa. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y muchas promesas más nos dio, que no me voy a poner a nombrarlas porque no terminamos más. Pero en este tiempo difícil, quizás muchos los estamos disfrutando. Yo como ser estoy disfrutando. Por ahí me preocupo, sí, me preocupo. Veo que las empresas no depositan. Hay muchos que se agarran de este problema para cobrar demasiadas las cosas, muy caras. Pero así todo, tengo la promesa de mi Señor que a nosotros no nos va a pasar nada. Y si nos pasa es porque Él lo quiso. Y si me pasa algo es porque Él lo quiso y yo voy a estar en su presencia. Por eso debemos tener fe, hermanos, fe en sus promesas, saber que Él nos va a cumplir todo lo que está escrito, todo, no va a dejar nada sin cumplir. Y nosotros somos unos privilegiados, porque estamos viviendo este último tiempo. Nosotros quizás no veamos la muerte, seguramente va a venir el Señor y nos va a llevar. Y así todo podemos dudar un poquito del Señor. Así todo podemos pensar, ¿no se olvidará el Señor de mí? No, el Señor no se olvida de cada uno, de ninguno de nosotros, hermanos. De ninguno.
El Señor nos tiene presente permanentemente. Por eso, volviendo al mensaje que dio Hugo después del miércoles que habló este muchacho que no lo pude oír, pongámonos en la cabeza que como iglesia tenemos que empezar a orar. Tendríamos que ponernos un horario, 8:30 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, todos los días, y orar. Orar por nosotros como iglesia, orar por cada uno de nosotros, orar por la gente que está peleando afuera, doctores, hermanos cristianos que están hasta levantando la basura, orar por aquellos enfermos que son cristianos y aquellos enfermos que no tienen ni siquiera conocimiento de Dios. Yo tuve que explicarle a un grupito por WhatsApp, se lo expliqué, un grupo que tiene mi señora que se llama Las Primas, son primas, todas primas. Hay 3 creyentes, todo el resto ninguno es creyente, por estas famosas trompetas que se escuchaban de noche. Y todas pensaban que es el Apocalipsis, que el Señor mandó a sus ángeles a tocar las trompetas y que se viene la hecatombe, el debacle. Y yo lo escuchaba de noche acostado, me reía y me dormía, porque las escuchaba muy asustada, pero muy asustada. En un momento le dice Cintia, si quiere yo le digo a Lucas que le explique un poco cómo es. Más o menos le debo haber hablado entrecortado y todo como 40 minutos. Explicándole, no de la trompeta, le expliqué la salvación, le expliqué todo y después le rematé con la trompeta porque si no iban a saber de la trompeta y después no iban a escuchar nada más. Así que lo último fue el tema de las trompetas. Y muchas, o por lo menos 2, dijeron con mucho temor, miedo, yo acepto al Señor, yo pido perdón por mis pecados, ¿cómo lo tengo que hacer? Le preguntaban a mi señora por mensajito de WhatsApp, ¿cómo lo tengo que hacer? A ver, gloria al Señor por todo lo que está pasando. El Señor sabe y el Señor tiene su tiempo justo para cada cosa. Esto va a pasar, pero tengamos por seguro que va a pasar. ¿Quedarán soldados en el camino? Si el Señor lo permite, quedarán. Ahora que las promesas del Señor que nos dio se van a cumplir, quedémonos completamente seguros, hermanos. ¿Oramos para terminar? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, porque podemos contar contigo, Padre, podemos contar con que permanentemente nos hablas a nuestro corazón, dándonos el consuelo necesario para nuestra vida, sabiendo, Padre, que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, omnipresente, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo hace como Él quiere. Por ello, Padre, acudimos a ti para que tú nos des la tranquilidad, para que nos des el consuelo en nuestras almas, en nuestro pensamiento, que nos des, Padre, la sabiduría e inteligencia necesaria para poder suplir a cualquier hermano que tenga alguna necesidad. Tú sabes, Padre, que en el momento justo vas a quitar esta peste que anda dando vuelta. Por ello, Padre, acudimos a ti para que nos des la palabra necesaria para dársela a aquel que la necesita, Padre. Pedirte por cada una de las familias que estamos aquí representadas, pedirte que nos des, Padre, la sabiduría necesaria para pasar este tiempo en casa, para pasarlo de la mejor manera, Padre, para que seamos inteligentes, sabiendo, Padre, que leyendo y escuchando tu palabra es como nuestra fe va a aumentar día a día, Padre. Dejamos todo en tus manos, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.